La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, Cafetera. Soy Fran. Acabo de incorporarme como mecenas al programa y bueno, en este pequeñito espacio que tengo quería simplemente animar a otras personas que como yo estábamos pensando en incorporarnos, están esperando ese momento de hacerlo, un poco para que se unan a este proyecto, para que bueno, hagan posible estas labores que realizáis de acompañamiento y de información, que creo que son tan necesarias y más en el mundo, como decimos, tan complejo en el que vivimos. Muchísimas gracias, un saludo muy fuerte y ánimo. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Vemos que cuando nosotros hacemos preguntas elaboradas que son vitales para nosotros, ellos nos contestan con respuestas absurdas muchas veces. Ellos están obligados a contestar, pero nadie les obliga a que su contestación sea coherente. Entonces acogen a eso. Visto que todas las demás vías no tienen ningún tipo de fin, hemos decidido hacer una pregunta absurda que tenga repercusión para ver si así reaccionan un poco y empiezan a contestar. Sabemos que lo del protocolo ante un apocalipsis zombie seguramente no existe, esperemos que no exista, pero es un poco llamar la atención para decir, oye, que estamos haciendo preguntas muy concretas, muy elaboradas, y ustedes nos responden con respuestas absurdas en el mejor de los casos. Yo veo la cucharada de las lentejas, la cuchara va encaminada, está ya en la boquita y falta un empujoncito, pero yo creo que sí se van a tragar las lentejas, sí. Se nos sigue trasladando por parte del sector empresarial situaciones de muy bajo rendimiento que están produciendo costes elevados a las empresas en algunos puertos. El extender esto ya a una huelga definitiva a partir de lunes, lo único que va a generar es precisamente que en una mesa de diálogo como esta se introduzca un elemento de presión que desde mi punto de vista es inadmisible a la otra parte para que se alcance un acuerdo en los términos en que uno desee. Yo creo que esto no es razonable y, en segundo lugar, creo que lo que va a producir es un daño muy importante al país. No me parece admisible que se nos acuse de haber obrado, y se me dice personalmente además, sin poder tener, o sin tener, mejor dicho, como lo ha dicho literalmente el Ministerio Fiscal, sin tener competencia, y que de ahí se pueda inferir la comisión de unos delitos muy graves, y que cuando esto pasa y se reconoce incluso por el mismo Ministerio Fiscal en la actuación del Gobierno de España, ni tan siquiera se haga una investigación. Esto no viene ahora, esto viene de un poquito de atrás, esto viene desde el mes de diciembre, incluso antes, donde hicieron esa campaña, que es esta misma, de distribución de 100.000 folletos por colegios de toda España a raíz de las leyes que se estaban promulgando. Inicialmente, pero ese no tuvo recorrido, ¿no? Han sacado un autobús a las calles y de repente las cámaras han enfocado ahí. Claro, pero digamos que de aquellos lodos, estos barrizales, si no se les hizo nada, que además con dos leyes en la Comunidad de Madrid, como es la integral de transexualidad y la de la LGTBI-fobia, no se les hizo nada, se fueron envalentonando. Un pene es un pene, una vulva es una vulva, y sacar este autobús fue una cagada. Pero no os preocupéis, el intermedio va a responderle como se merece a la asociación ultracatólica Hazte Oír, y va a sacar a la calle su propio autobús reivindicativo con esta petición. La identidad de género no se elige, que no la elijan otros por ti. Próximamente en el intermedio. Hazme reír, que los ultracatólicos nos perdonen.
buenos días, amigos y amigas. Bienvenidas a La Cafetera una mañana más, a este espacio en el que nos juntamos las proscritas en los límites del bosque de Sherwood. Estaba diciendo, se oye, que yo no me oigo exactamente bien. Si me oís bien, comunicaos, manifestaos. Muy buenos días a todas, bienvenidas como digo, una mañana más a este espacio en el que nos juntamos alrededor de una gran mesa con las portadas de los periódicos sobre la misma para tratar de analizar qué es lo que le está ocurriendo a este mundo tan complejo, tan convulso. Hoy es jueves 2 de marzo del año 2017. Hace un año que fue asesinada Berta Cáceres, una activista hondureña que se ha convertido en un símbolo mundial, en un símbolo global por la defensa de los derechos humanos, de principios medioambientales, de los pueblos indígenas. Fue asesinada hace un año en su casa. En esa misma casa había otro activista, Gustavo Castro, que se encontraba con ella. Vamos a hablar con él. Tuvo que salir del país, os podéis imaginar. Fue herido también de bala en aquel atentado y tiene una teoría sobre la autoría del mismo verdaderamente preocupante, verdaderamente grave. Pero además retrata lo que está pasando en todo Centroamérica con los activistas por los derechos humanos en su lucha, que se encuentran completamente abandonados y que corren gravísimos peligros, como este caso demostró. Hablaremos también además con la hija de Berta Cáceres, con Olivia Zúñiga, también, que ha tomado el testigo de su madre y se ha convertido también en toda una activista en defensa de los derechos humanos y una exigente demandante de justicia en torno al caso de su madre, que ha ido viendo cómo iban entrando en la cárcel algunas personas, pero no se llega a alcanzar la verdadera autoría intelectual de este asunto, y señalan incluso a servicios secretos, compañías transnacionales, funcionarios del gobierno, en fin. Estáis escuchando La Cafetera y si lo estáis haciendo, no estáis solas. María.es, muy buenos días. Muy buenos días. Me has pillado justo escribiendo un tuit. Te hemos recibido hoy con la música como corresponde. Así es, Hace muy tiempo que no bien. poníamos a Fridonia, que por cierto está terminando su crowdfunding. La última semana del crowdfunding de Fridonia, últimos días, para llegar a ese nivel óptimo. Lo digo por aquellas personas que quieran participar, que quieran subirse, que sepan que todavía están a tiempo. Emilio Silva, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, aquí sigo. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar ayer por las gestiones para conseguir localizar a Olivia Zúñiga, esta activista. Y por cierto, muchísimas gracias también a Amnistía Internacional y a Juan López de Uralde, a ECUO, a algunas personas que nos han ayudado también a poder contactar finalmente con Gustavo Castro, que como digo es uno de los testigos, el testigo que vio todo lo que ocurrió en aquella casa donde fue asesinada Berta Cáceres. Y Juan López de Uralde nos puso en contacto, entre otras cosas, con Pedro Arrojo y una serie de personas que nos han conducido a poder conversar con Gustavo Castro. Bueno, muy buenos días a todos. Elena Noruega, buenos días Andreu Romaní, Superfume, Miguel, Anacleto, tantas y tantas personas que se incorporan a esta hora en el programa, que nos van a ayudar a analizar qué es lo que le está ocurriendo a este país. Ángel Trianero, Virginia Rodríguez, Hardy Useful. Ahora te voy a poner un poquito de música, Hardy. Rafael Domingo, en fin, tantos y tantos amigos. Bueno, estáis escuchando La Cafetera y al hacerlo sabéis que no estáis solos, que formáis parte de una gran familia. 627-002-002, el WhatsApp del programa. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga, hagamos que se nos conozca. Sí, a ver, ayudadnos retuiteando la dirección del programa, que se escuche bien lo que está ocurriendo. Dice Óscar, un saludo a José Palazón. Es verdad, estamos preocupados por el estado de salud de José Palazón, un activista precisamente también de los derechos humanos aquí en España, siempre tan reivindicativo, tan
luchador por los derechos de los refugiados, de los inmigrantes, y sabemos que está pasando por una situación hospitalaria complicada, así que desde aquí un abrazo muy fuerte a su familia y le deseamos una recuperación pronta, ojalá, porque es una persona de una valía humana tan importante. Bueno, muchísimas gracias. Os pedimos, como decía, que retuiteéis la dirección, la URL del audio del programa para que más gente pueda conocerle. Y el hashtag de hoy, almohadilla, la cafetera, Berta Cáceres vive. Almohadilla, la cafetera, Berta Cáceres vive. Todo este proyecto hegemónico que se impone en Honduras y en todo el mundo es desde el capitalismo depredador que no respeta las formas de vida, los equilibrios, no respeta las cosmovisiones, las culturas, no respeta absolutamente nada, ni los derechos de la madre tierra ni de los seres humanos, y está en un proceso de expansión, de consolidación, no importa a costa de qué. Imponen políticas en los gobiernos, marcos jurídicos favorables a ellos, tratados de libre comercio, los financian los organismos financieros internacionales. Hola. Gustavo. Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Estás escuchando La Cafetera. Gustavo Castro, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por atender esta llamada. Y hoy, que es un día en el que el mundo está con la mirada tan atenta sobre la figura de Berta Cáceres y que miramos con estupor todo esto que ha estado ocurriendo y todo el periplo de este año, me gustaría preguntarte en primer lugar, ¿quién era Berta Cáceres? Pues mira, Berta Cáceres era una indígena lenca hondureña que desde 1993 ella fundó con otras personas el COPIN, que es el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, para enfrentar a muchos megaproyectos que en aquel entonces ya se estaban haciendo con el objetivo de desplazar a población indígena de sus territorios. Y el COPIN pues se ha identificado mucho durante todos esos años, pues de mucha lucha y de mucho enfrentamiento también con un gobierno muy represivo como es el hondureño, donde hay una impunidad terrible, y Berta pues era una líder muy importante, muy fuerte y también muy vinculada a muchos movimientos sociales, campesinos, y formaba parte de muchas redes también internacionales a las cuales, por ejemplo, nosotros también junto con ella conformamos en su momento, yo desde la organización Otros Mundos, Amigos de la Tierra México, que se ubica ahí en Chiapas, en México, pues fundamos también otros procesos sociales como los movimientos contra represas o contra muchos proyectos mineros. Entonces, pues Berta era una líder muy activa, muy importante en la región, ¿verdad? Eso os ha colocado en el foco de forma muy inquietante, muy preocupante. Habéis recibido muchas amenazas por elevar la voz en defensa de estos derechos humanos, derechos civiles. Tú eres activista mexicano, eras amigo de Berta Cáceres y fuiste el único testigo de su asesinato. Estabas en esa misma habitación, ¿no? Así es, en su casa estábamos había sido yo invitado a un taller, a facilitar un taller sobre energías alternativas, renovables, precisamente en contraposición al proyecto de hidroeléctrico de la empresa DESA, el proyecto de Aguasarca, y cuando yo estaba hospedado en su casa y simultáneamente un 2 de marzo de hace justo un año, los sicarios entran a la casa, uno entra en mi habitación, otro entra en la habitación de Berta, intentan asesinarnos, ellos creen que yo quedo muerto, pero en realidad quedé herido, y Berta no corre la menor suerte, desafortunadamente es asesinada. Y después de eso pues ha sido todo un proceso bien complicado, muy difícil para que el gobierno de Honduras pues dé efectivamente con los autores intelectuales de este asesinato, ¿verdad? Sí, porque al principio, allí se produce una situación de una enorme confusión. Tú tuviste que salir herido de la casa. Tú la viste viva todavía, ¿no? Después de recibir los disparos. Sí, todavía. Pues prácticamente me despedí de ella. Ella pues estaba ya muriendo,
y entonces en ese proceso pues se da todo distintos mecanismos por parte del gobierno de Honduras para buscar la manera en cómo culpabilizar o también imputar no solamente a mí, sino también a miembros del COPIN mismo, tratando de ocultar pues todo el enfrentamiento que ya había con el gobierno, con la policía, con el ejército, con la misma empresa, ¿verdad? Tuviste a uno de los sicarios y el gobierno ni siquiera te llamó para reconocer a las personas detenidas, ¿no? Así es, yo vi a uno de los sicarios y, bueno, de cualquier manera el gobierno en marzo del año pasado, precisamente, pues comete lo que yo llamo un secuestro de Estado, cuando pese al acompañamiento de mi embajador y de mi cónsul, me prohíben salir del país y busca la manera en cómo imputarme, porque obviamente estaban involucrados muchos más personajes y políticos y empresas y militares, y al final no pudieron inventarme y un mes después de estar ahí secuestrado en Honduras me dejan ir. Y no tienen otra opción que efectivamente imputar al gerente de la empresa hidroeléctrica, a un militar, exmilitares, a varios sicarios, que los últimos 2, ya van 8, los últimos 2 han sido ahora en enero último, que fue agarrado en México, y el octavo, que en el mes pasado, en febrero, y sin embargo, bueno, el gobierno no quiere llegar todavía a los autores intelectuales, ¿no? Porque le hemos escuchado decir que en el asesinato de Berta Cáceres están implicados funcionarios del gobierno de Honduras. Sí, bueno, de alguna manera muchos de esos funcionarios tenían participaciones a varios niveles, por omisión o por acción, en el sentido en que algunos también habían sido, por ejemplo, habían entregado la licitación a este proyecto, habían avalado un proyecto que no había sido una consulta, ya se habían dado incluso muertos previo al caso de Berta. Berta fue así como la última gota que derrama el vaso, pero en realidad es la represión y también asesinatos y hostigamiento contra el movimiento, pues ya tenía mucho tiempo hasta que llega a ese clímax, ¿no? Y pues sí, estaban involucrados ahí los Fiscalía, Ministerio Público, la policía, el ejército, por eso generó tanto escándalo el informe que edita Global Witness ahí en Honduras hace unas semanas. Es peligrosísimo comprometerse en la defensa de los derechos humanos en Centroamérica. Esto es una realidad que es cotidiana en muchos países de Centroamérica, pero parece estar destinada a producir miedo, a extender el miedo a que nadie luche, ¿no? Es verdad, incluso ahora recientemente, hace unos días, el gobierno de Honduras ha modificado el Código Penal para criminalizar y llamar terroristas a cualquier movilización social, porque de fondo hay muchos intereses. En marco de los tratados de libre comercio están llegando las grandes empresas transnacionales, petroleras, semilleras, hidroeléctricas, de infraestructura, a invertir, a hacer negocio con préstamos incluso de los bancos multilaterales, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de las agencias de cooperación de los gobiernos europeos. Entonces hay muchos intereses económicos, hay proyectos de monocultivos de palma de aceite, gas, fracking, oleoductos, gasoductos, canales secos alternativos al canal de Panamá. Hay mucho interés. Entonces el problema es la disputa por el territorio, y en territorio hay pues campesinos, indígenas, comunidades rurales, hay cantidad de pueblos por todos lados, y en la medida en que la gente resiste, pues entonces pues a por ellos. O sea, hay que ver la manera de cómo criminalizar su protesta social. Es que he visto desde Europa, llama mucho la atención ver hasta dónde son capaces de llegar algunas transnacionales en la violación de los derechos humanos, ¿no? Hay una cierta ceguera europea en ese sentido. Sí, no, pero fíjate que eso también son mecanismos muy parecidos que hay en toda América Latina, igual como los hay en África para sacar diamantes, el coltano, petróleo, en Nigeria, es el mismo mecanismo, contratación de sicarios, obviamente mucha colusión con las autoridades, con el ejército, con la policía. Nos ha tocado también en México ver como incluso en Chiapas, cuando mataron a Mariano Abarca en la resistencia contra la minería canadiense, los mismos trabajadores de la empresa canadiense armados amenazando a la gente.
Es una impunidad terrible y es una imposición y una ambición sobre los territorios y la riqueza que hay en toda esa región, ¿no? No es nada fácil imaginar por lo que están pasando por lo que estáis pasando todos los activistas de derechos humanos. De hecho, esta misma conversación se la debemos, ha sido gracias a la intermediación del partido ECUO, de Amnistía Internacional, que nos han puesto en contacto con usted, pero toma muchísimas medidas de precaución. Está en peligro, en realidad. Pues sí, y pues como todo mundo que de alguna manera lucha por los derechos humanos y la persecución, pues sí, es difícil, y yo creo que cada vez más también la criminalización, sobre todo a las mujeres. Hay muchos asesinatos y hostigamiento a mujeres, como en Perú el caso de Máxima Acuña, como en Guatemala, como el caso de Berta. No solamente porque en la migración muchos hombres se van y las mujeres se quedan a defender los territorios, sino que también la violencia contra las mujeres que han estado en la punta, en la lanza también de la defensa de su vivienda, de su comida, de sus hijos, de su espacio vital, pues se convierten también en un flanco de ataque muy fuerte y la violencia es terrible, o sea, se dan feminicidios muy fuertes y ya pareciera que a los gobiernos les da igual, e incluso da igual si tienen premio Goldman, como en el caso de Berta Cáceres, ¿no? Este premio que se le da a los ambientalistas alternativos más importantes que hay, premios de derechos humanos, o incluso, aunque tengas tú las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como en Honduras, más de 5 que han tenido las medidas de la Comisión Interamericana han sido asesinados. Sí, porque se da la paradoja. También Berta Cáceres tomaba muchas medidas de precaución, había recibido sistemáticas advertencias, ¿no? Gustavo Castro, le declaro la admiración y el respeto de nuestra audiencia. Le agradezco muchísimo que haya atendido esta llamada y que sepa que tiene aquí un grupo de apoyo. Así que muchísimas gracias, muy buenos días y mucha suerte, de verdad. Muchísimas gracias, Fernando. Hasta luego. Con mucho gusto. Estás escuchando La Cafetera. Porque además Gustavo Castro ha hecho un auténtico ejercicio de generosidad, porque lo decía, es verdad que toma muchísimas medidas de seguridad. Todas las conversaciones para hablar con él han sido encriptadas. Hemos conseguido además el contacto a través de Amnistía Internacional. En fin, es un activista amenazado, os podéis imaginar. Hay muchos intereses en juego de transnacionales, de compañías hidroeléctricas gigantescas que están operando con total impunidad en Centroamérica, además de gobiernos, servicios secretos, funcionarios, en fin, es una cosa verdaderamente grave, ¿no? Verdaderamente preocupante, pero es un auténtico privilegio poder conversar con alguien como Gustavo Castro, que es una de esas personas, uno de esos activistas, Emilio, que están luchando por los derechos medioambientales, derechos humanos, con altísimo riesgo, ¿no? Hay 25 países en el mundo en el que en el año 2006 fueron asesinados en total 281 defensores de los derechos humanos. La mitad de todos ellos eran defensores de la tierra, de los pueblos indígenas y los derechos medioambientales, y en muchos casos precisamente son la gente que lucha contra la invasión de las multinacionales, algunas de las cuales son españolas, que pisotean culturas milenarias, pulmones de la humanidad, con tal de aumentar su lista de beneficios. En el año 2006 en concreto fueron 185 los asesinatos de defensores del medio ambiente como Berta Cáceres, ¿no? Y llama la atención a veces cómo grandes líderes o expresidentes del gobierno se dedican a señalar un solo punto, digamos, donde se violan derechos humanos. Venezuela, dilo. Por eso, quizá por intereses económicos, ¿no?, de empresas que harían más negocios con otros gobiernos, y no señalan otros lugares, pues como en el caso de Honduras, o como Camboya, o Perú, o Etiopía, o Kenia, o Sierra Leona, que son los lugares donde más defensores de los derechos humanos han sido asesinados. El problema de este activismo de líderes políticos es que cuando utilizan los derechos humanos contra o a favor de intereses económicos, parece que lo que le están diciendo a la sociedad es que hay violaciones de derechos humanos buenas y malas, ¿no? Y ahí no hay que hacer ninguna línea divisoria, porque cualquier persona que esté vulnerando un derecho está agrediendo a toda la humanidad, por eso son universales. Mary.
De hecho, ese mensaje, el que ha dicho Emilio Silva, que nos intentan, ¿no?, inculcar que hay derechos que se pueden vulnerar y otros derechos humanos que se pueden vulnerar y otros que no. Y eso mismo es lo que vimos también incluso en el Salvados, ¿no?, de este domingo, que se vio como ciertas personas nos decían que, bueno, pues que en Arabia Saudí se pueden hacer ciertos negocios, pero bueno, Venezuela es otro caso, ¿no? Yo creo que esta es la evidencia de cómo, de por qué se está hablando tanto, por ejemplo, de países como Venezuela y no tanto, por ejemplo, de Honduras, donde ya estamos viendo que hay situaciones muy graves que deberían también contemplarse. Por personalizar en alguno de estos líderes políticos, Felipe González, que desde hace 2 años tiene la nacionalidad colombiana, todos los años, en los últimos años, cerca de 70 defensores de los derechos humanos son asesinados en Colombia y no son resueltos ninguno de esos crímenes, ¿no? Entonces, ¿por qué el dedo de alguno de estos líderes señala unos lugares y otros no? Pues si os parece, vamos a hacer un ejercicio. Hay un hashtag, #la cafetera Berta Cáceres vive. #la cafetera Berta Cáceres vive. Vamos a utilizarlo para reconocer nombres de personas en las que vive Berta Cáceres. Activistas por los derechos humanos, por los derechos civiles, por la lucha contra los ataques al medio ambiente. Vamos a reconocerlos públicamente. Vamos a reconocer públicamente a otros activistas mundiales utilizando ese hashtag en Twitter. Vamos a inundar Twitter con el hashtag con nombre. Hay gente como Juan López Duralde, por ejemplo, como Esteban Beltrán, como el propio Emilio Silva, que me ha dado un poco de pudor colocarlo, pero estás también dentro de ese grupo de personas que hay que reconocerle su actividad por los derechos humanos y por el reconocimiento de las víctimas del sufrimiento ajeno, ¿no? Así que, #la cafetera Berta Cáceres vive. Os invito, como oyentes de este programa, que pongáis nombres, veáis de otros activistas, de gente que creáis que merece ser reconocida públicamente en su trabajo. Estás escuchando La Cafetera. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga, hagamos que se nos conozca. Hola. Olivia. Hola, ¿qué tal? Estás escuchando La Cafetera. Olivia Zúñiga Cáceres, hija de Berta Cáceres, muy buenos días. Buenos días. Bueno, en primer lugar nos gustaría mostrarle nuestra solidaridad, nuestro afecto en un día como hoy. Y después de todo el dolor, después de todas las emociones, de las enormes muestras de solidaridad mundial que se han dado, ¿cómo se puede explicar quién era Berta Cáceres? Bueno, yo explicaría que Berta Cáceres era una mujer que en un solo cuerpo aglutinaba todas las resistencias, todas las rebeldías, y eso pues la hizo trascender de manera planetaria. Y pues después de ese tremendo dolor que nos ha ocasionado la muerte, el asesinato de nuestra mamá, creo que lo que nos ha sostenido en esta lucha, aparte de la fortaleza que ella infundó en nosotros, especialmente la fortaleza espiritual desde nuestra cultura y cosmovisión indígena lenca, es la solidaridad del mundo, la solidaridad, el amor, el respeto hacia lo que ella era y sigue siendo, ¿verdad? Entonces creo que así explicaría que era mi madre, una mujer que amaba a grandes escalas y a todos los niveles, ¿verdad? Que luchaba por amor, en defensa de la vida, hacia todos los seres vivos que habitamos este planeta. Sigue siendo muy peligroso comprometerse con la defensa de los derechos humanos en Centroamérica. ¿Esa es una realidad destinada a producir miedo a que nadie luche? Actualmente el organismo internacional Global Witness ha catalogado a Honduras como el lugar más peligroso para defender el planeta. A pesar de que era un organismo internacional reconocido pues mundialmente y que bueno era un organismo europeo, tampoco eso les impidió que fueran víctimas de ataques por parte de la misma empresa de desarrollos energéticos que nosotros como víctimas hemos responsabilizado como los que asesinaron a nuestra madre, y también hemos responsabilizado al Estado hondureño. Hasta este organismo internacional Global Witness fue víctima de un terrible ataque por haber
emitido su último informe en el que catalogaba a Honduras como el lugar más peligroso para defender el planeta. Hubo toda una guerra mediática, jurídica, contra un organismo internacional. ¿Qué no nos puede pasar a nosotros en este país donde a diario hay alrededor entre 14 y 22 homicidios violentos, donde es un país considerado como el país con más femicidios en el mundo, uno de los primeros lugares con más femicidios en el mundo? Y que además de todo eso es un país sumamente peligroso para la defensa de los derechos humanos, y que incluso, hace unos días entraba en vigencia un nuevo código penal en el que se tipificaba el delito de terrorismo, ¿verdad? Y lo tipifica diciendo de que las personas que hablen mal de Honduras o que expresen verdades con odio, dice ahí, pues van a ser castigados con penas de años en la cárcel, ¿verdad? De muchos años en la cárcel. Entonces, en este país se vive un clima de impunidad, de violencia. Los pueblos indígenas especialmente nos sentimos en un estado de indefensión terrible. Eso pues no solo nos ha generado impotencia, sino que también un sentimiento de lucha, de seguir luchando contra estos gobiernos que se imponen con políticas de terror y que trabajan para favorecer a las grandes multinacionales, a las grandes corporaciones transnacionales que vienen a saquear nuestros territorios, que vienen a saquear nuestros bienes comunes y a pesar de ser nosotros directamente los afectados, sin ni siquiera consultársenos, violentando los convenios internacionales como el convenio 169 de la OIT. Ese es el clima que vivimos, un clima de violencia extrema, de miedo, de terror. Sin embargo, nosotros decimos como hijas de Berta Cáceres, no nos va a detener el miedo, no nos va a detener el terror, ni tampoco el dolor. Vamos a seguir luchando por la justicia, vamos a seguir exigiendo que los autores intelectuales que asesinaron a nuestra madre sean castigados con todo el peso de la ley y que paguen su asesinato, ¿verdad? Vamos a seguir denunciando a esas élites políticas, económicas, empresariales, que son unas élites también criminales que han gobernado este país y que lo han sometido a una dictadura. Aquí en España no son muy conocidas las causas por las que ella estaba luchando. ¿Cómo se encuentran actualmente esas causas por las que ella luchaba? Bueno, actualmente su organización sigue luchando fuertemente, resistiendo a la embestida y pues a todo el ataque que se vive desde el Estado de Honduras y desde un sistema capitalista que impone la muerte, el genocidio, que avala un desarrollo genocida que cuesta, el desarrollo económico de una potencia, de una empresa, tiene el costo del derramamiento de sangre en nuestros territorios. A pesar de eso, la organización que era el COPIN sigue luchando fuertemente. Nosotros como víctimas también seguimos luchando como familia junto a organizaciones internacionales defensoras de la vida, defensoras de derechos humanos. Seguimos luchando para que se haga justicia para Berta Cáceres y para todas las personas asesinadas, porque hay que decir que Berta Cáceres no fue la primera ni la última y que nosotros pues no vamos a cansarnos de luchar en favor de, pues no queremos que ninguna otra familia sufra lo que nosotros hemos pasado, no queremos heredarle un país con una crisis política, humanitaria, una crisis social sin precedentes en nuestro país, que es el resultado del golpe de Estado del 2009 contra el expresidente José Manuel Zelaya, donde se reactivaron los escuadrones de la muerte y los grupos paramilitares que operaban en la década de los 70 y 80 contra los movimientos insurgentes en nuestro país, ¿verdad? En los momentos de conflicto armados más serios en Centroamérica y que pues se han reactivado y el ejemplo claro de eso es que los autores materiales del asesinato de mi mamá son militares activos y militares en retiro.
y que la mayoría son personas entrenadas por tropas estadounidenses, graduados, incluso el mayor Mariano Díaz Chávez de la Escuela de las Américas en 1997, y pues nosotros seguimos con nuestra verdad, pues luchando con mucha dignidad y con mucha fuerza, con la fuerza de nuestros ancestros. Ella llevaba años recibiendo amenazas de muerte muy graves, ¿no? Y había llegado incluso a ser encarcelada por la defensa de los derechos indígenas y incluso tomaba medidas de protección, ¿no? Así es, ella había estado recibiendo amenazas desde hace muchos años. Ella había denunciado con nombre y apellido a funcionarios públicos, había denunciado al personal de la empresa de Desarrollos Energéticos S.A. Y había hecho 33 denuncias por amenazas a muerte en el año 2015. Ella decía de que la estaban persiguiendo sicarios, que le decían que la iban a matar, que la amenazaban con secuestrar a sus hijos, a su nieto, que la amenazaban con que la estaban intentando sobornar, y como ella no cedía y nunca cedió, entonces que estaban planificando su asesinato. Ella recibió los más altos reconocimientos internacionales, medioambientales, y aún así ni eso le bastó para detenerse en su plan macabro de asesinarla. Ella lo denunció funcionarios públicos. Cabe decir que a estas alturas no se han abierto ni siquiera líneas de investigación contra los accionistas de esta empresa, ni tampoco contra la junta directiva. No se han abierto líneas de investigación contra funcionarios públicos vinculados por actos de corrupción y por complicidad con la empresa de Desarrollos Energéticos S.A. Y nosotros, a pesar de eso, pues hay 8 personas en la cárcel, 8 autores materiales, que fueron las personas que le dispararon y que tuvieron un grado de participación intermedia como autoría intelectual. Sin embargo, nosotros creemos que esa es una máscara para tapar la tremenda impunidad que existe detrás del crimen de Berta Cáceres, porque detrás de ese crimen están vinculados los grupos económicos más poderosos de este país, a los que ahora pues nos estamos enfrentando nosotras, ¿verdad? Podríamos decir que con su muerte han nacido muchas Bertas Cáceres. Así es, y nosotros por eso decimos de que Berta no ha muerto, Berta se ha multiplicado, y nosotros por eso creemos que de manera urgente nosotros hemos dicho, ¿verdad?, que hay que defender la vida, que hay que defender también a los defensores y a las defensoras de la tierra, y pues los pueblos solo nos tenemos a los pueblos, solo contamos con la solidaridad de otros pueblos. Entonces, a fortalecer la solidaridad, a seguir multiplicando el ejemplo de Berta Cáceres, que creemos que eso es lo que ha generado también un impacto que muy doloroso, una pérdida irreparable, pero también ha generado una conciencia a nivel nacional y a nivel internacional sobre la grave situación de riesgo que enfrentamos los defensores y las defensoras de la vida. Olivia Zúñiga Cáceres, hija de Berta Cáceres, muchísimas gracias por atender esta llamada en La Cafetera. Olivia, muy buenos días y mucha suerte. Muchas gracias a La Cafetera. Estás escuchando La Cafetera. Resulta incluso llamativo escuchar estos discursos desde la cómoda y tranquila Europa, donde tenemos otros problemas, ¿no?, relacionados con la libertad de expresión, pero claro, es que en lugares como Honduras una discrepancia te cuesta la vida, ¿no? Y estos intereses transnacionales desbocadas, totalmente impunes, que pueden contratar asesinos para asesinar en medio de la noche a activistas medioambientales, con cifras que son escalofriantes, porque lo estamos viendo, esas mismas cifras que aportaba Emilio, estamos viendo eso, un fenómeno extendido por toda Latinoamérica, ¿no?, pero de una gravedad terrible, ¿no?, que nos recuerdan un poco que este mundo sigue siendo tremendamente peligroso, tremendamente complejo, ¿no? Bueno, es interesante que a veces dejemos de mirarnos el ombligo aquí en Europa y atendamos a estos lugares donde a veces se juegan muchas cosas en los límites de la humanidad y a costa de
de nuestro modo de vida, ¿no? Lo que yo creo que significan crímenes como los de Berta Cáceres o todos esos crímenes que quedan impunes es un poco la muerte de la política, ¿no? En las relaciones internacionales antes los estados se presionaban unos a otros, ¿no? Exigiendo avances en materia de derechos humanos o en materias que tenían que ver como la democratización incluso condiciones sociales, ¿no? Eso prácticamente ha muerto en las relaciones internacionales, ¿no? Y un caso muy claro fue, por ejemplo, el de los 43 estudiantes normalistas asesinados en México en septiembre del año 2014, ¿no? Apenas 2 meses después de ese crimen se celebró en México la Cumbre Iberoamericana, el 8 y el 9 de diciembre del año 2014. Allí acudieron 17 jefes de Estado, entre ellos Felipe VI y Mariano Rajoy. Ninguno hizo ningún tipo de reclamación o gestión o interpelación para ver si el Estado mexicano estaba tomando medidas para no solo resolver ese caso, sino proteger casos similares, ¿no? Y quizá eso tuvo que ver con que unos meses antes, el 29 de abril de ese mismo año, el presidente de México, Peña Nieto, anunció una inversión pública en infraestructuras de 425.848 millones de euros. Precisamente, o eso significó seguramente que esos jefes de Estado lo que estaban haciendo allí era facilitar el acceso a esos contratos de sus grandes constructoras, ¿no? Y ante eso no hay miradas hacia lo pequeño, no hay miradas hacia esos 43 estudiantes que un día fueron arrasados en un Estado democrático que tiene tanta violencia, ¿no? Y en ese sentido, digamos que al final las relaciones internacionales se están convirtiendo simplemente en canales de gestión de los grandes intereses, ¿no? Y poco a poco la política va desapareciendo de ese ámbito y pasan estas cosas que al final pues acaban casi en el olvido, ¿no? Y aquí nos jugamos mucho porque que Berta Cáceres no diera ni un paso atrás significa que la humanidad no está dando un paso atrás, ¿no? Esto sí, decía Esteban Beltrán cuando presentaron hace unos días el informe anual sobre los derechos humanos en el mundo, como están observando, que retrocede de una forma flagrante en todo el planeta la consideración que tienen los derechos humanos y cómo la retórica de la violencia, de la justificación, se ha ido imponiendo en todo el planeta. Y decía, no nos damos cuenta de cómo, por ejemplo, se está justificando la tortura. Y algo que antes hacía avergonzarse a cualquier mandatario público, ahora se justifica públicamente. Lo hemos oído a Donald Trump y unos cuantos que después han seguido en esa misma línea y son capaces de justificarlo públicamente, ¿no? Y ese retroceso en la retórica, ese paso atrás es gravísimo, es gravísimo. Paralelamente también nos daba algún motivo de esperanza. La opinión pública se está conformando como un nuevo gran poder. Y tiene una capacidad de movilización que no ha tenido nunca jamás en la historia. Tiene una impresionante capacidad de organización, gracias, entre otras cosas, a las redes sociales, a la red de Internet. Tiene una formidable capacidad para contactar unas personas con otras, unos activistas con otros, ¿no? Bueno, esta llamada que hacemos para utilizar el hashtag, para reconocer públicamente nombres, personas que están dedicando su vida también a luchar y a reivindicar los derechos civiles. Y nos decía, por ejemplo, La Chimol, José Manuel Mireles Valverde, activista, preso político mexicano, Letra Escarlata. Nos decía Alberto Rojas, reportero de guerra, por su proyecto Paz en Construcción. Nos decía Juan Rodríguez Vita, Roberto Saviano, su lucha contra la camorra. El propio Emilio reconocía la figura de José Palazón, barrendero de concertinas, donde las fronteras no dividen la solidaridad. Jorge Mellado nos decía, por tantos activistas sin nombre que jamás han sido identificados y a los que asesinaron por su defensa ecológica. Cecilio nos dice, apuntad este nombre, Nelsa Curbelo. Ángel Trianero dice, incluso gente desconocida, aquí más conocidos en el programa como Mamen Páez, o Sac, que nos dice, o nombres muy reconocidos globalmente como Rigoberta Menchú, a través de la que nació la conciencia. Otros nombres que desde el activismo tecnológico, como es el caso de Richard Stallman, un luchador por la defensa del software libre, por la igualdad en el acceso a la tecnología en el mundo, ¿no? Y así uno tras otro, utilizando ese hashtag, la cafetera Berta Cáceres vive, se van sucediendo los nombres de personas a los que
el resto de los ciudadanos les debemos nuestro reconocimiento. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Eres la resistencia y no sabes lo importante que eres. Así que tenemos ese hashtag a través del cual podéis publicar en la red, a través del cual podéis explicarle a Twitter, explicarle al mundo esos nombres que creéis que merecen reconocimiento. La cafetera Berta Cáceres vive y se van sucediendo allí los nombres como un gran ejercicio de gratitud pública. Os podéis imaginar que hoy los periódicos, estando el mundo como está, y no llevan una sola línea sobre asuntos de esta enorme trascendencia. No quiero tampoco minusvalorar, hay asuntos que son muy importantes y son relevantes y además que merecen ser reconocidos. Por ejemplo, el ABC dedica su portada al Nobel de Arquitectura que ha conquistado, dice, 2 décadas después de Moneo, los catalanes Ramón Vilalta, Carmen Piguem y Rafael Aranda logran el Pritzker, un premio que para ellos prueba que podemos estar muy enraizados en el propio territorio y al mismo tiempo muy abiertos. España conquista su segundo Nobel de Arquitectura. Es el tema de portada hoy en el periódico ABC, pero junto a la trascendencia de estos temas de los que estamos hablando, resulta un tanto, yo comprendo que es verdad y además, oye, yo tengo mucha familia de arquitectos, con lo cual estoy convencido de que hoy estarán, pero el mundo está viviendo una situación de enorme complejidad, el mundo está patas arriba. Y por eso le tenemos que dar la vuelta. En el periódico El País dice: la Unión Europea reconoce su fracaso ante la peor crisis de la posguerra. Esto sí es preocupante, sí hemos visto, nos ha llamado mucho la atención el libro blanco de la Unión Europea que advierte de que la recuperación es desigual, anticipa un difícil futuro a los más jóvenes. Bueno, no hacía falta elaborar un libro blanco para darse cuenta de que toda esta propaganda que nos iban colocando sobre el permanente crecimiento, el posible permanente crecimiento de las economías, la salida de la crisis que ya habíamos percibido no era más que un espejismo y que va a tener consecuencias muy duras para las generaciones que vienen. Dice el periódico El Mundo en su portada: Partido Popular y PSOE se aferran a sus cuotas en el Constitucional. Los dos partidos se reparten los 4 magistrados nombrados por designación del Senado y añade el periódico El Mundo que los socialistas no van a impedir que Andrés Ollero, exdiputado del Partido Popular, pueda presidir el Tribunal Constitucional. También la oposición reprocha a Maza que deje dudas sobre su imparcialidad, dice el periódico El Mundo. Y ayer vimos varias cosas que quiero reseñar, aunque no ocupan espacio en las portadas de los periódicos. Siguen abiertas las negociaciones entre los estibadores y el gobierno, porque una cosa que hay que recordar es que los estibadores llevan meses negociando con la patronal y no les han permitido ni siquiera llegar a un acuerdo, porque ha llegado el gobierno y ha publicado un decreto y a base de golpe de decretazo han impuesto unas condiciones absolutamente inasumibles por parte de los estibadores. Ayer Íñigo de la Serna, el ministro, todavía se permitía decir que los estibadores pueden generar un serio problema y que eso es inadmisible. Ya, pero si es que si el Real Decreto que ha sacado el Partido Popular adelante se pone en marcha, lo que vamos a terminar viendo es a un montón de gente contratada por empresas de trabajo temporal para trabajar como estibadores. Ese es el problema. Bueno, ayer decía eso Íñigo de la Serna. Se nos sigue trasladando por parte del sector empresarial situaciones de muy bajo rendimiento que están produciendo costes elevados a las empresas en algunos puertos. El extender esto ya a una huelga definitiva a partir del lunes, lo único que va a generar es precisamente que en una mesa de diálogo como esta se introduzca un elemento de presión que desde mi punto de vista es inadmisible a la otra parte para que se alcance un acuerdo en los términos en que uno desee. Yo creo que esto no es razonable y, en segundo lugar, creo que lo que va a producir es un daño muy importante al país.
Así que resulta que lo que va a producir un daño muy importante para el país es que algunas empresas, ante las dudas que genera ahora mismo la llegada de barcos a los puertos españoles, entre otras cosas porque los estibadores están rechazando esta propuesta del gobierno, no les han ni siquiera permitido negociar con la patronal. Es una cosa absolutamente vergonzante y se siguen instalando además mitos. Ya hemos tratado de desmontar algunos de ellos aquí, pero se siguen tratando de instalar mitos como, por ejemplo, el dinero público que va a costar, la huelga, que como haya huelga, eso sí que va a costar dinero. Dicen, es que la multa podía costar mucho dinero. En Alemania se produjo, después del caso Volkswagen, una recomendación europea similar a la que se ha producido aquí con los estibadores, y Alemania la incumplió. Lo llevó a los tribunales, de hecho, y lo ganó en los tribunales porque dijeron que se habían excedido. Así que hay fórmulas, pero el gobierno español ha preferido la línea dura, la línea más dura, ¿no? Y deja una vía abierta a la precarización de trabajadores que, por otra parte, son trabajadores de empresas privadas, ni siquiera son trabajadores de empresas públicas. Lo que pasa es que como trabajan para la función pública, para los organismos públicos, porque ya sabéis que son empresas privadas que están todas organizadas en torno a una misma cooperativa y esa da servicios a puertos públicos. Pero son empresas privadas, ¿eh? Así que las condiciones que pactan con sus empresarios, con los propietarios, son condiciones entre partes. En fin, bueno, estás escuchando La Cafetera. Dos flechazos, dos mecenas que se incorporan al programa. Arjuna, Álvaro, muchísimas gracias por vuestra ayuda, muchísimas gracias por vuestra confianza. Que además, oye, luego llegan y dicen, no escucha el flechazo. Sí, os lo agradecemos muchísimo, porque para que este programa siga en marcha necesitamos vuestra ayuda. Así que muchísimas gracias, de verdad. Bueno, pero os decía, no es lo único que llevan las portadas de los periódicos. Fijaos que vemos también algo relacionado con Cataluña. Dice el periódico La Razón, da cuenta de un viaje de Puigdemont. Dice, Puigdemont se va a Estados Unidos para vender el procés, acosado por la corrupción. Montul avisa a Millet en el juicio al Palau. La semana que viene será muy divertida. Y dice el periódico La Razón, Convergencia Democrática movía a capricho las mordidas del 3% entre las fundaciones del partido, dice el periódico La Razón. Escuchamos, por cierto, ayer la declaración final de OMS y decía algo en lo que tenía cierta razón. Decía, tiene gracia que se nos acuse de haber organizado un acto para el que supuestamente se nos acusaba también de no tener legitimidad para hacerlo. Que se nos acuse. No me parece admisible que se nos acuse de haber obrado, y se me dice personalmente además, sin poder tener, o sin tener, mejor dicho, como lo ha dicho literalmente el Ministerio Fiscal, sin tener competencia, y que de ahí se pueda inferir la comisión de unos delitos muy graves, y que cuando esto pasa y se reconoce incluso por el mismo Ministerio Fiscal en la actuación del Gobierno de España, ni tan siquiera se haga una investigación. Share a dream, you never know what it brings. This is the price it seems for us. Tenía cierta razón OMS cuando dice, claro, me estáis diciendo que no tenemos legitimidad para organizar esto, pero cuando lo hemos organizado decís, esto es ilegal. Bueno, el caso es que esa fue la declaración final. Vamos a ver, daba la impresión de que estaban esperando también algún tipo de condena, ¿no? Yo creo que se da por descontada la inhabilitación. Ahora, el problema no es la inhabilitación. El problema es, ¿y después qué? ¿Y después qué es lo que nos vamos a encontrar? Bueno, y se siguen incorporando mecenas. Ignacio, muchísimas gracias, Ignacio, de verdad, de corazón. Alguna de estas va a llegar... Estas son flechas que llegan directamente al corazón. Vladimir también se incorpora, otro más. Esto es una fiesta, la fiesta del mecenas va a ser inaugurada hoy aquí en el programa, Vladimir. Además está muy bien porque luego hay gente que nos dice, no, si siempre, en realidad quería hacerme mecenas, pero siempre estoy esperando como a ver si lo hago, y entonces de pronto, bueno, pues lo
agradecemos muchísimo, sinceramente, porque además tenemos muchos proyectos sobre la mesa que queremos desarrollar, que queremos poner en marcha en el programa y para eso se necesitan recursos, así que es fundamental. Bueno, muchísimas gracias. Luego hay una cosa de la que muy pocas veces hablamos aquí en el programa, pero de la misma manera que se producen también muchos mecenas, también se producen algunas bajas, unas cuantas, entre los propios mecenas, porque hay gente, bueno, o bien porque cambia su situación económica, o por las razones que sea, o porque ya no escucha el programa, por razones que nos expresan, que nos traslada también que dejan de ser mecenas, ¿no? Así que vamos siempre, es una pequeña batalla por la supervivencia, por ir hacia adelante. Y luego algunos amigos pues dicen, no, si yo estaba esperando, pues si quería hacerme, así que os lo agradecemos de verdad de corazón. Bueno, os decía, en el retrato mediático, en la agenda setting, pues vemos colocados informaciones, pues Cataluña, etcétera, etcétera, sobre las que ponen el foco los grandes medios de comunicación. Pero luego suceden cosas en la actualidad española que nos llaman la atención, que tienen una cierta relevancia porque suponen una suerte de metáfora sobre lo que le está ocurriendo a la política española. Resulta que ha tenido una enorme repercusión la pregunta que un senador ha formulado en el Senado sobre el apocalipsis zombie. Resulta que el senador territorial de Compromís, Carles Mulet, está cansado de que no se les haga caso cuando formulan preguntas muy elaboradas sobre diferentes temas, porque han elaborado preguntas sobre desde la Casa Real hasta las fosas, además con bastante actividad, ¿no, Emilio? Porque creo que Carles Mulet ha preguntado decenas de veces sobre esto, ¿no? Bueno, de hecho hizo cientos de preguntas sobre el tema de las fosas comunes de la dictadura al gobierno. Muchas veces de forma incluso tan simbólica que formulando una pregunta por persona que hubiera en la fosa, en fin, ha hecho iniciativas muy llamativas siempre, pero nunca le hacen caso. Incluso en preguntas muy serias, sólidas, solventes, armadas, y el gobierno le responde con ambigüedades o con párrafos en blanco. Tiene la obligación de responder y le responden con párrafos en blanco. Así que puso en marcha una iniciativa. Preguntó cuándo, dado que a respuestas absurdas, preguntas absurdas. ¿Estamos preparados para un apocalipsis zombie? Vemos que cuando nosotros hacemos preguntas elaboradas que son vitales para nosotros, ellos nos contestan con respuestas absurdas muchas veces. Ellos están obligados a contestar, pero nadie les obliga a que su contestación sea coherente. Entonces acogen a eso. Visto que todas las demás vías no tienen ningún tipo de fin, hemos decidido hacer una pregunta absurda que tenga repercusión para ver si así reaccionan un poco y empiezan a contestar. Sabemos que lo del protocolo ante un apocalipsis zombie seguramente no existe, esperemos que no exista, pero es un poco llamar la atención para decir, oye, que estamos haciendo preguntas muy concretas, muy elaboradas, y ustedes nos responden con respuestas absurdas en el mejor de los casos. Esto ya sucedió en el Parlamento británico y con el mismo objeto, demostrar la desidia que se ha instalado en algunas instituciones públicas. Debemos defender la democracia y hay que defender la existencia de un Senado que trabaje como Cámara Territorial o que trabaje para algo. Lo que es un auténtico escándalo, una auténtica vergüenza, es que se haya convertido en una especie de oficina de representación de expolíticos. Es una auténtica vergüenza. Y esto alguien tiene que hacer algo, ¿no? En fin, bueno, Carles Mulet, aprovecharemos para hablar con él en los próximos días, porque esto nos ha parecido muy simbólico, lo desveló ayer el Intermedio. Este es un audio de El Intermedio. Estás escuchando La Cafetera y frente a la agenda setting hay una agenda alternativa. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no eres instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com.
Bueno, pues despedimos aquí a las emisoras por FM que están conectadas en este momento, emisoras comunitarias, ya sabéis que pueden emitir este programa de forma gratuita, y nosotros seguimos aquí porque, insisto, hay una agenda paralela, la agenda de La Cafetera, donde vosotros enviáis las noticias a través de ese hashtag, La Cafetera Berta Cáceres Vive. Unos segundos y continuamos. Y hay algunas noticias sobre las que queremos poner el foco, María. Sí, empezamos con una que nos ha enviado el Topo. Dice, han sido absueltos los 5 del Buero. Esta noticia la ha relatado el diario.es y habla de final feliz para uno de los juicios más simbólicos de los últimos años en torno a la libertad de expresión y de manifestación. Los denominados 5 del Buero, 4 profesores y una activista social, que fueron juzgados el pasado 14 de febrero por un delito de atentado continuado a la autoridad, desorden público y agresiones, han sido absueltos, como decimos, de todos los cargos. La falta de pruebas ha sido determinante para esta sentencia absolutoria, la cual todos esperaban después de que incluso la propia Fiscalía hubiera pedido sobreseguimiento de la causa y la libre absolución de los 5 encausados. Por otro lado, también os habéis enviado durante los días de hoy y de días anteriores la noticia de que la Defensora del Pueblo advirtió de que personas con bajos ingresos no pueden comprar medicamentos. La institución subrayó que la regulación actual no garantiza que personas sin ingresos o con rentas muy bajas accedan a los fármacos que precisan. Además, también el organismo, que recibió una media de 45 quejas al día durante 2016, también destaca los retrasos en la justicia o las carencias en materia de asilo. Y por otro lado, nos encontramos con una noticia que nos ha enviado el escritor crítico, y él insiste en que el machismo mata, y dice, ya son 17 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en 2017. La Policía Nacional, esto lo cuenta Público.es, dice, la Policía Nacional cree que la mujer de 32 años, cuyo cadáver fue hallado con un corte en el cuello tras una explosión de gas ocurrida en un piso de Madrid, fue en realidad asesinada por su pareja, que luego provocó la deflagración. El suceso, dicen, ocurrió sobre las 10:30 de la mañana de este miércoles en un piso de la calle Ciríaco, del distrito de Vicálvaro, y este crimen, dicen, elevaría a 17 el número de asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, aunque, dicen, hay un caso en Redondela, Pontevedra, que aún se encuentra en investigación y que también precisamente fue provocado por una explosión de gas. Y para terminamos con algo que sigue ocurriendo. Alicia Marea nos dice, UNICEF denuncia que Libia es un infierno de abusos sexuales para niños y mujeres inmigrantes. El organismo urge a la Unión Europea a adoptar medidas para proteger a estos dos grupos vulnerables, estos mismos que también se juegan la vida para llegar a Europa. Como vemos y como nos dice Ahora Levántate y Piensa, que nos envía un tuit de primera hora de la mañana de Open Arms, que también está siendo investigada por Frontex precisamente. Pero ellos siguen trabajando y hablan de que han rescatado al amanecer 77 personas de una barca de madera, todas a salvo, y siguen en la alerta. Estás escuchando La Cafetera. Es cierto que hemos oído un flechazo en medio de la sintonía porque ha llegado otro mecenas, ensalada de mecenas, hoy hay fiesta de mecenas, menú de mecenas. Ha llegado, muchísimas gracias, Óscar, de verdad, también, que se incorpora esta mañana. Qué curioso, este fenómeno sucede algunas veces, ¿no? De pronto hay una conexión entre la audiencia, entre el tema que destacamos, y de pronto se produce una suerte de, no sé si llamarle comunión, que no va a gustar a algunos, pero se produce una suerte de... Bueno, muchísimas gracias. Por cierto, Juan López de Uralde ayer nos contestó. ¿Os acordáis que pusimos un tuit hace 4 o 5 días? Porque de pronto, buscando en la hemeroteca, nos encontramos con una promesa del Partido Popular en campaña electoral. Había prometido plantar no 1.000, no 2.000, no 1 millón, 500 millones de árboles en campaña electoral. Todo eso partía, porque además yo lo recuerdo bien porque lo estaba viviendo. El gobierno de Zapatero hizo una promesa: si ganaban las elecciones iban a plantar 50 millones de árboles. Y entonces al día siguiente el Partido Popular, Mariano Rajoy, prometió plantar 500 millones. Por si eran pocos 50, 500 millones. Entonces, de pronto recuperé ese artículo de prensa y le dije a Juan López de Uralde por Twitter, oye, ¿tú sabes qué ha pasado, qué ha sido de esto? Y entonces ha hecho la pregunta, ha presentado la pregunta en el Congreso, la ha formulado. De momento ha dado entrada a la pregunta y la preguntará en el hemiciclo. Así que ya veremos cuál es la respuesta del gobierno, porque es una de esas cosas disparatadas que además nos revelan la impunidad con la que se puede prometer en este país
500 millones de árboles. Pues iban a tener que plantar árboles a punta de pala por todas partes. Pero, en fin, sospechamos en qué quedó aquella promesa como otras tantas. Y luego, no quiero tampoco dejar pasar, va a haber una manifestación. Es una manifestación... Sí, dímelo, Emilio, porque no lo veo desde aquí. Bien, hoy a las 12 de la mañana en Madrid, frente a la Embajada de Honduras, hay una manifestación para exigir justicia para Berta Cáceres y recordar cuál fue su lucha y cuál fue su muerte. A las 12 de la mañana, frente a la Embajada de Honduras, hay algunas iniciativas que se están preparando en las próximas horas también para colocar el foco sobre Berta Cáceres, esta activista asesinada hace un año en su casa a tiros por unos asesinos, unos sicarios, y con dudas muy graves, muy serias sobre la autoría intelectual, sobre quién organizó aquel asesinato y quién está detrás, ¿no? Se habla de compañías transnacionales hidroeléctricas, se habla de funcionarios del gobierno, en fin, vamos, es enormemente grave, enormemente preocupante, pero retrata también algo que se está viviendo en una buena parte del mundo, ¿no? La inseguridad con la que viven los defensores de los derechos humanos. Incluso hay que tener en cuenta también un poco lo que dice Lila SMT, dice, y que no nos creamos que aquí estamos muy lejos de esto. Evidentemente no estamos en la misma situación que la que pudo estar Berta Cáceres, pero sí es verdad que todo empieza por algo, y que ellos han hablado de tratados de libre comercio, de cómo al final puede que el capitalismo salvaje, ¿no?, acabe incluso imponiendo ciertas cosas que no van a ir acorde con nuestras vidas y que tendremos que estar alerta. Bueno, los derechos humanos son una hermosa y potente herramienta para luchar por mejorar el mundo, y no son simplemente palabras, sino porque ahí está muriendo gente en esa frontera donde se trata de no retroceder. En el caso de España es muy, voy a decir, peculiar, entre comillas, ¿no? El Congreso de los Diputados no tiene una comisión de derechos humanos, y el único organismo del gobierno español de derechos humanos forma parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, lo cual quiere decir que los problemas están fuera y lejos. Y realmente en un país que sufrió una dictadura durante 40 años, que acarrea tantos problemas en su cultura política, generados y degenerados por ella, ¿no? Es curioso cómo hay tan poca formación en derechos humanos. De hecho, Amnistía Internacional hace unos años hizo un estudio sobre la formación en derechos humanos en los 15 países del núcleo duro de la Unión Europea, y España era el último país en esa cola, ¿no? Y eso no es casualidad. Quiero decir, alguien ha diseñado una ignorancia de estos derechos y una incultura, pues para poder tomar medidas políticas con cierta impunidad o que permitan vulnerarlos, ¿no? O rozar su vulneración, ¿no? Y por eso a veces es tan importante que dejemos de mirarnos el ombligo y que miremos a otros lugares para ver dónde se frotan esas dos luchas, ¿no? De hecho, y lo digo una curiosidad por el eurocentrismo, pero es muy significativo, cuando estaba leyendo ayer algunas cosas sobre Berta Cáceres, que encontraba dos fechas sobre su muerte, ¿no? El día 2, que es la fecha cuando ocurrió en Honduras, y el día 3, que es la fecha de la hora que era en Europa, ¿no? Entonces, incluso en algunos sitios de Wikipedia existe esa disonancia, ¿no? Pero donde el relato, digamos, que nace de nosotros o nace de nuestro horario, ¿no? Y en cuestión de derechos humanos todos tenemos el mismo horario, porque allí donde los están vulnerando tenemos que sentir que nos están atacando a nosotros. Porque además se producen también a nuestro alrededor algunos indicios gravísimos sobre ataque a los derechos individuales, ataque a la libertad de expresión. Esto, por cierto, nos lo estáis haciendo llegar también los mensajes, nuestros expatriados, nos los vais dejando en el 627-002-002. Buenos días, cafetera. Me gustaría llamar la atención sobre un aspecto en el tema del autobús, y es que tanto Cifuentes como Hernando, en sus declaraciones, en los cortes que habéis puesto, hablan de orientación sexual. Y el tema de los transexuales no es un tema de orientación, sino de identidad sexual o identidad de género. Y me parece que esto, aunque pueda sonar un poco técnico, es relevante por dos motivos. Primero, porque demuestra que hay una falta de formación, una falta de entendimiento sobre estos temas de diversidad. Por otra parte, es importante en el contexto de este pink washing del que hablábamos, como decimos aquí en Inglaterra, este lavado de imagen rosa, por el cual todo el mundo se suma al carro de defender los derechos LGTB porque está de moda, pero sin realmente entender lo que significa y lo que significa para cada persona, porque detrás de esos números y de ese colectivo hay individuos y cada uno se puede definir de una forma muy distinta. Entonces creo que
es necesario ya dar un paso más, pasar de simplemente decir sí, queremos a todos, a realmente entender qué significa y ser capaces en la sociedad de explicárselo de unos a otros, y sobre todo que los políticos de primera línea sepan de estos temas de diversidad. Muchas gracias. Por cierto que ayer escuchamos a Carla Antonelli también en Más vale tarde y tenía un discurso denunciando cómo se han ido envalentonando los fundamentalismos en España precisamente porque se les ha ido consintiendo que se hiciese. Y algunos de los que ayer se mostraban tan alarmados por el fenómeno del autobús y por lo que representa, han participado de ese consentimiento. Esto no viene de ahora, esto viene de un poquito de atrás. Esto viene desde el mes de diciembre, incluso antes, donde hicieron esa campaña, que es esta misma, de distribución de 100.000 folletos por colegios de toda España a raíz de las leyes que se estaban promulgando. Pero Inicialmente ese no tuvo la de Madrid. recorrido, ¿no? Han sacado un autobús a las calles y de repente las cámaras han enfocado ahí. Claro, pero digamos que de aquellos lodos, estos barrizales, si no se les hizo nada, que además con 2 leyes en la Comunidad de Madrid, como es la integral de transexualidad y la de la LGTBI-fobia, no se les hizo nada, se fueron envalentonando. Así que tenemos importantísimas reivindicaciones, importantísimas defensas que hacer, porque los pasos se van dando atrás silenciosamente y van ocurriendo. Ya hemos contado muchas veces la teoría de Michael Burlick del puente, cómo se va sustituyendo la conciencia colectiva. No sucede de la noche a la mañana, sucede despacio, ¿no? Porque si tú vas en un tren a trabajar todos los días, cuando pasas por el puente, si te lo cambian de la noche a la mañana te das cuenta, pero si un día te cambian una tuerca y pasas al día siguiente, otro día te cambian un travesaño y vuelves a pasar, el día que el puente es completamente nuevo y te han cambiado la conciencia colectiva, ese día ya no te das cuenta de cómo se ha producido el proceso. Por eso tenemos que estar tan despiertos, por eso tenemos que estar tan alerta ante los ataques que se producen contra los derechos civiles. Bueno, os agradecemos muchísimo a todos la confianza puesta en este programa, depositada. Me encanta la impronta que has introducido en el programa, Emilio. Espero que nos acompañes todo lo posible. Yo no me atrevo a decirte nada, pero nos gusta mucho la impronta y veo también además que es una sensación extendida. Por cierto, hoy es día de correo, que no se me olvide. Ayer fuimos al apartado postal. No te quedes mirando así, Mary. No, es que me he quedado... Reparto, esto es como en la... No, que tengo una super noticia. ¿Qué ha pasado? ¿Estás embarazada? No, yo no. Susto. No, Qué susto, por favor. Mary. La Chimol dice, por cierto, Resistencia, mañana no estaré por aquí, que me caso. Hombre, la Que se Chimol, casa por mañana. favor, se casa nuestra... Pero es la Resistencia, tenemos boda en la Resistencia. No hemos recibido la invitación, se ha debido perder en el buzón la Chimol. Enhorabuena, de verdad, de corazón. Oye, que esta etapa que inicias, en fin, sea feliz, alegre, y en días como hoy no quedan pesimismos ni agoreros, no caben, porque... Yo soy muy de alguno que conozco también, pero oye, es importante. ¿Qué quieres decir, Emilio? No, que pesimismo. Yo creo que dentro de este relato no tenemos que ser nada pesimistas. No. Y reconocer la dureza de la vida de toda esta gente, pero esta gente amenazada, perseguida, poniendo a sus familias en peligro, cada día se levantaba para seguir peleando por esas causas, ¿no? Y eso sí que es un ejemplo de... Es que es un retrato del ser humano, ¿no? Que en los contextos más difíciles tiene siempre un espacio para la solidaridad, para la generosidad, para luchar por los demás, para reivindicar los derechos, y eso es muy importante. Pero oye, decía, no es broma, hoy es día de correo y es que quiero agradecer. Ayer fui al buzón, entonces lo vamos a hacer los jueves. Día de correo, como en las películas estas que están en Vietnam y entonces empieza uno, Mackenzie, llega carta de la familia, pues esto va a ser igual. O sea, entonces tengo aquí, Emilio, este lo puedes abrir tú si quieres. Yo tengo aquí uno, Adolfo Moreno, muchas gracias Adolfo, que ha enviado... Han llegado muchos libros. Hay una generosa participación de la audiencia en ámbito literario. La gata y el ajedrez, de Adolfo Moreno. Un libro que nos envía Adolfo Moreno y nos lo envía dedicado. ¡Ah, nos encanta! Podemos hacer una... Dice, para Fernando... es que es muy bonito. Esto no lo leo porque es muy... Pero vamos a hacer la biblioteca también de los oyentes. Está bonita esa iniciativa. Aquí llega otro de Juan Confiado. Toma, Mary, coge. Enviado por su autor, que se titula Socialdemócrata hoy, ¿por qué? Y también viene dedicado para los libros, a lo mejor. El señor Hoy podemos hacer una excepción
Bueno, muchos habrán llegado dedicados porque todavía no estabas, además cuando di a conocer el buzón estábamos solamente María y yo, pero los viernes podemos hablar de los libros que lleguen y del resto de las cosas que lleguen, porque también llegó café. Ayer enviaron café, sí, recogí una bolsita con café y con 2 ejemplares de A nuestros amigos, Comité Invisibles, a los que sienten que el final de una civilización no es el fin del mundo, a los que ven la insurrección sobre todo como una brecha dentro del reino organizado de la necedad, la mentira y la confusión. Esta modesta contribución a la inteligencia de ese tiempo que nos lo envía Juan García, y entonces dice: estimados cafeteros, después de haber insistido hasta la saciedad para que dieseis de alta un nuevo apartado postal, espero ser uno de los primeros en hacer uso del mismo. Y nos enviaba estos libros y además 2 paquetes de café. Y esto nos ha encantado también. Bueno, aquí tenemos el de Malagón, que sabemos que es muy seguidor de la Malagón, cafetera. qué grande, que además está presentando, es dibujante, un dibujante maravilloso, y está preparando un nuevo libro. Sí, de hecho nos ha enviado uno que es Cabreaos y se ríen por encima de nuestras posibilidades, y digamos que es un manual, como él dice, para, digamos, sobrellevar la crisis riéndonos bastante de ella. Carta, tengo otra carta por aquí, otra carta que ha llegado. A ver, Mackenzie, esto es para ti. Dice: Crónicas de un ser como... Y lo firma Arantxa Gómez, es un libro, y nos encanta también que llega con una carta de Álvaro Coll. Muchísimas gracias, de verdad, por vuestra amabilidad, por vuestra generosidad. Nos gusta mucho una simple nota, una simple carta, una simple postal, un simple cariño. Nos hace una ilusión tremenda. Así que, sabéis, tenéis ese apartado postal, Radio Cable en Internet, apartado postal 82042, 28080 de Madrid. Ahora lo ponemos en Twitter. Radio Cable en Internet, apartado postal 82042, 28080 de Madrid. Así que lo podéis enviar y pues un día a la semana iremos abriendo los paquetes que hayan llegado y las postales y las cosas, y las vamos leyendo, que ya hicimos este ejercicio el año pasado y fue un ejercicio maravilloso. Bueno, y con esto nos vamos a marchar, dándoos las gracias a todos por vuestra ayuda, por vuestra generosidad, por vuestra compañía. Os invitamos a que os unáis ahora a Carne Cruda. Hoy van a hablar una entrevista con el grupo vitoriano Sociedad Alcohólica. ¿Te gusta? Este es de tu generación, Emilio. ¿Cómo? Sociedad Alcohólica. Tú seguro que eras oyente de Sociedad Alcohólica. No sé si tengo generación. Bueno, vale. Te veo. Me lo tengo que pensar. Bueno, pues ahora Carne Cruda va a hablar de eso. Muchísimas gracias a todos. Os emplazamos a que los escuchéis, este programa hermanado con La Cafetera. Y muchísimas gracias a todos los que hacéis posible esta experiencia, esta realidad. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia. Enfermeros Alesa, Lucpal, oficinista, Miguel, tantos y tantos amigos. Menudo tiarro. Hoy nos vamos a librar. Muchas gracias a todos, de verdad, de corazón. Mañana volvemos. Hasta mañana. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola Fernando. Hola María. Hola Resistencia. Soy Juan Carlos, expatriado por razones laborales desde hace más de 30 años en Bruselas y ahora orgulloso mecenas de La Cafetera. ¿Que por qué decidí hacerme mecenas? Muy sencillo. Como incansable viajero y vulcanólogo que soy, me gusta estar siempre puntualmente bien informado de cómo se agita día a día ese magma populista y radical que haya refugio y sobre todo buena información en programas como La Cafetera. Gracias por hacerme sentir que ya nunca más estaré solo. Salud, Resistencia.
se impone en Honduras y en todo el mundo es desde el capitalismo depredador que no respeta las formas de vida, los equilibrios, no respeta las cosmovisiones, las culturas, no respeta absolutamente nada, ni los derechos de la madre tierra ni de los seres humanos, y está en un proceso de expansión, de consolidación, no importa a costa de qué. Imponen políticas en los gobiernos, marcos jurídicos favorables a ellos, tratados de libre comercio, los organismos financieros internacionales.